Vamos a ver un poco un recorrido físico. Primero el 1855. Es muy interesante esto porque yo siempre insisto, cuando pagamos por algo no solo pagamos por la calidad que nos da, o sea, pagamos por cómo se ha mecanizado, qué tipo de objetivo es, bajo qué focales, qué cobertura efectiva tienes. Es decir, me está dando lo que me tendría que dar un 35, o me está dando un poco menos, me está dando un poco más. Estoy teniendo una relación de calidad desde la posición angular, media, tele, que sea más o menos uniforme. Hay caídas en viñeteo, hay caídas en distorsión, hay variación cromática, ¿no? Pues todo esto es el paquete por el cual al final tenemos un PVP, un precio final para el usuario. En tecnología digital, los objetivos, y esto de verdad tomarlo muy en serio, ya no son el paradigma de la inversión. O sea, yo puedo gastarme mucho dinero en un objetivo, pero si ese objetivo no se entiende bien ni con el sensor ni con el procesador, puedo tener unos variables de calidad tremendas. Inclusive, el último en la cadena, revelador. Porque hay acuerdos con los reveladores. Entonces, eso lo tenemos que tener también muy nítido. Una óptica que va a ser siempre, pero si lo tengo que arreglar todo a golpe de lente, voy a tener que pagar muchísimo dinero. Hay una especie de acuerdo entre marcas, no es muy visible, eso es cierto. En la página donde yo escribo habitualmente, pues hicimos un artículo de fondo, casi nos llevó 3 meses hacerlo, de cómo existía esto, de que realmente cada marca tenía pues una serie de algoritmos y le daban más o menos porcentaje a los reveladores comerciales. En definitiva, hilando un poco con lo que tú me has preguntado, me ha preguntado nuestro compañero si Lightroom abre ya los archivos XE1 y si mejora respecto a otros. A ver, si abre, la va a ser la misma que en X Pro 1. Yo creo que es un buen rendimiento. Sin embargo, en algunos casos, el JPEG, si lo haces por omisión, abres RAW sin tocar nada, JPEG de cámara, el JPEG de cámara está un poquito más pulido en algunas cosas. De hecho, en la serie X, esto quien haya tenido un modelo lo habrá visto, el JPEG de cámara pasa a ser casi el mejor JPEG de cámara de todos los sistemas. Podréis usarlo o no, pero eso no se está hablando solo del archivo y ya está, sino de la inversión que hay en el procesador, que en esta cámara, en esta serie de cámaras es importantísimo. Tan o más importante que la óptica, tan o más importante que el sensor. Un procesador que sabe quitar la aberración cromática casi al 100%, un procesador que parametriza todas las aberraciones geométricas de cada objetivo y las deja prácticamente a cero. Es decir, que tenemos tomas casi ortogonales desde el angular hasta en los fijos, hasta el tele, hasta en el zoom, eso en distintas posiciones, lo vamos a poder ver. Y ese paquete hace un conjunto en el cual yo puedo pagar menos por más. Yo puedo tener un equipo a nivel óptico que me dé un rendimiento muy alto, tanto JPEG RAW si le da los pertinentes algoritmos a la marca que lo vaya a revelar, y tener en conjunto una imagen final que no es de su categoría de precio. Y eso es lo que ha pasado con la serie X. Desde X100, que tenía un buen objetivo y todavía se customizaba mucho mejor al ser solo una variable, desde la parte de procesado y revelado, hasta lo que ha podido ofrecer la X Pro 1 con sus ópticas fijas. Bien, llegamos al 1855, que tiene una equivalencia de unos 27,83 más o menos, una luminosidad 2,8 en 18,4 en 55, o sea, no es una luminosidad constante, va variando en relación, yo voy cerrando el ángulo de toma, y hay dos mejoras muy importantes. Por un lado, mejora relacionada con el autofoco. Estamos con un sistema que tiene un motor lineal, estamos con un objetivo que, una vez que veamos el diagrama, por un lado, los tamaños respecto a una montura reflex, un equipo reflex es mucho más pequeño. Estamos cubriendo lo primero un sensor más pequeño que el segmento profesional de reflex, 24 por 36 respecto a 18 por 24 aproximadamente, una PSC. Por lo tanto, la óptica se puede pulir más bajo un tamaño más comedido. Fijaros dónde caería en un sistema reflex la montura y dónde cae en el sistema X la montura. Una distancia muy corta para aprovechamiento máximo de luz de la última cara óptica respecto al plano focal. Me diréis, los que controláis mucho de óptica, sí, pero en angular esto es súper crítico. O sea, el tener esto tan junto no es una ventaja, porque
el rayo de luz que choca aquí y el que va a la esquina sacan tickets diferentes. Es decir, esto es una distancia mucho mayor. El viñeteo que pueda tener angular aquí va a ser mucho mayor. Bien, lentes asféricas y un sistema casi retrofoco, un sistema casi telemétrico, en el sentido de que los rayos que caen al centro, los rayos que caen a la esquina son muy parecidos a nivel de dirección, son casi paralelos. Todo lo que quede por hacer, firmware. Todo lo que quede por resolver, procesado. Y es lícito, os lo digo siempre, esto no lo ha hecho una marca de malos objetivos que luego resuelve todo a través de la electrónica. No, esto lo empezó Leica, lo continúa Leica y lo continúa Hasselblad. O sea, dos referentes a nivel óptico técnico importantes, en el cual conciben que es mejor algunas cosas solventarlas por firmware y no todo a golpe de lente. Lo que os decía, un sistema lineal en el cual yo en vez de hacer un recorrido que voy a tardar más, hago un recorrido en lentes más pequeñas ubicadas en la parte posterior y un recorrido que es lineal. ¿Ventajas directas respecto a las ópticas fijas que no tienen este sistema? Por un lado, una F mucho más rápido. Ya no os digo de si actualizamos el firmware en la X×1, si actualizamos las ópticas de X×1. ¿Van mejor? Sí. ¿Van tan rápido como este objetivo? No. Es mucho más rápido este objetivo y de hecho ya empezamos a entrar en la categoría de cámaras de AF veloz. No hablo ni siquiera de las reflex, hablo de las cámaras realmente veloces. O sea, estoy hablando de las últimas PEN, por ejemplo, o categoría de Panasonic o Sony Nex, que en algunos casos son todavía más rápidas que algunos equipos de reflex. Una EP, por contraste, muy pulido. En ese sentido, primera ventaja directa, AF más rápido. Quiero que lo veáis luego cuando cogáis el equipo, tanto a nivel de construcción. Fijaros, este es el 1855 en kit, que por focal sería muy asumible para otras marcas, pero cuando lo cojáis veréis que no se parece en nada a un 1855 en kit normal. O sea, no es una óptica en kit de segmento medio o bajo, es una óptica de segmento medio alto, sobre todo para el importe que se queda. Es decir, que es un mecanizado típico de una buena óptica. Veremos que lo que es el barril de las focales está muy bien construido. Vemos que, importante, la consecución de foco manual. Una queja que ha sido casi año tras año con el sistema X. Me encantan estas cámaras, pero no puedo enfocar en manual porque tardo mucho. No hay una consecución directa en mi movimiento de anillo MF, anillo de foco manual, mi imagen por planos. Hay un pequeño desfase. Sabéis que prácticamente todos los objetivos modernos yo ya no tengo aquí una helicoidal. O sea, quiere decir, yo esto giro y me puedo morir y esto no acaba nunca, es un anillo sin fin. Entonces esto va por impulsos electrónicos. Esto se puede hacer de mejor o de peor manera. En este caso, al tener un sistema de enfoque lineal, es mucho más silencioso. Es un beneficio, claro, para la gente que vaya a hacer vídeo con este equipo. Yo no veo el perfil de vídeo en esta cámara, pero se puede hacer. Obviamente aquí tendremos menos ruido, pero sobre todo probar, y esto va muy en la línea de la gente que quiere adaptar ópticas clásicas, el enfoque manual. Ha mejorado muchísimo. Yo puedo ya hacer una ampliación 10 por, en el sentido puedo darle un clic a esta rueda, hago una ampliación 10 por, pero con la ventaja respecto a X×1 y X100 de que ese 10 por es bajo una pantalla que supera bastante la resolución. Partimos de 1,44 millones en la X×1, 2,36 millones en la XE1. Es un visor electrónico de muchísima resolución. Visor electrónico que hace que cuando yo aumente mi enfoque manual con este objetivo, vaya justo a la zona donde tengo que ir. Lo veremos luego en imágenes y lo vais a ver vosotros luego tocando el equipo. Acabados y cosas que cambian. Pues obviamente, si estamos ya con una focal variable, un zoom, y estamos además con un sistema que el diafragma no es constante, pues una solución es incorporar el anillo de diafragmas, pero no pautarlo por números, sino tener una posición que sea la que conmuta el modo de prioridad. Por ejemplo, si tengo A marcado y A en obturación, estoy en program. Si yo
clico y voy hacia el símbolo de diafragmas, estoy operando por diafragmas manuales. Lo puedo poner también en modo de prioridad a la abertura, pero digamos que es un uso también muy intuitivo. Es una manera de solventar el que aquí, en las otras ópticas fijas, marcaba obviamente cada diafragma de trabajo, y si lo pensamos en un momento, si yo aquí estoy en 2,8, en 18, cuando yo voy a 55 estoy en F4. Yo no puedo poner aquí un número porque no va a corresponder. Por lo tanto, el anillo sigue siendo un anillo físico por tercios de diafragma, está muy bien acabado, pero la correspondencia la voy a ver dentro del visor. O sea, cuando yo estoy mirando por el visor, enseguida me va a marcar un 2,8, si yo voy a 35 un 3,6, si voy a 55 un F4. Igualmente es algo que se ha pensado bien, yo creo que es una buena solución para una focal que no es de un diafragma constante. Otra cosa interesante, casi no lo veis por el brillo que tenemos en la pérdida de contraste de la proyección, pero aquí podéis incluir una ventanita. Esa ventanita lo que hace básicamente es limitar la entrada de luces parasitarias. O sea, cuando el recorrido de luces está a punto de chocar con el sensor, hay muchas luces, haces de luces, que no van a generar imagen, pero que pueden darnos muchos problemas por rebotes internos y van a caer el contraste. Lo que se hace es marcar esta ventana, que es de un negro mate. Esto pertenece también a la categoría de ópticas gama media, media alta, y paraliza los posibles destellos internos. ¿Que tiene? Sí, pero bueno, no deja de ser un zoom que para su precio está bastante pulido. Hay aberraciones de color, aberraciones cromáticas, pero tanto firmware como luego en revelado, la verdad que son de fácil limpieza. Esto es importante porque dentro de las pequeñas taras que pueda tener un objetivo, lo que quizás es también muy interesante es si son de una naturaleza sencilla o son de una naturaleza compleja. Quiero deciros que no es igual corregir una aberración geométrica de un objetivo, por ejemplo, pongamos un angular, que tiene una distorsión en una misma dirección, a un objetivo que haya empleado muchas asféricas, por ejemplo, y de repente eso parezca pues como una onda, ¿no?, que haga este tipo de distorsión. Y eso es muy difícil de corregir. Igualmente pasa con las aberraciones cromáticas. No es igual que se dispare un canal a que los canales estén mezclados y tengas astigmatismo también, porque entonces, por mucho que tú quieras hacer, si yo corrijo una cosa, se me sale otra. Si pulo una cosa, la otra se mueve. Entonces, lo bueno es que las pequeñas trazas, que son muy ligeras, se corrigen todas muy bien. Ya os digo, en el JPEG ni siquiera las vais a apreciar. Y en el RAW, si es un revelador comercial, ya incorpora muchas de estas mejoras. Desarrollo físico. Eso es lo que sube y baja por cada focal. Y bueno, nos metemos ya un poco en la parte más técnica. Distorsiones geométricas a cada focal. Bueno, esto es una metodología que nosotros llevamos desde hace mucho tiempo. Es algo un poco complejo de explicar porque esto no se puede hacer a todas las distancias. No todos los objetivos se pueden probar a cualquier protocolo, sino que tiene que haber como decía, una metodología. Y en algunos objetivos es realmente difícil porque la distancia que tengo que interponer con la tabla, esta es una tabla de 1,5 metros, o sea, es una tabla grande, no es una 4, tiene que ser muy grande, porque de nada me vale, como mucha gente está haciendo en internet, coger una óptica angular, meterme a hacer la tabla de distorsión y hacer una toma a 30 centímetros. Y dice, uy, el angular es que distorsiona mucho. No es su distancia de trabajo. No se puede calcular una distorsión de un angular a esas distancias, hay que hacerlo a su distancia. Y cada focal a su distancia. En ese sentido, la imagen final que podemos tener, reveladores comerciales, JPEG de cámara, el objetivo zoom en la posición más angular es bastante bueno. O sea, tiene una ligera distorsión, pero tampoco es tremenda. ¿Está en la más angular? Sí, sí. Os voy a pasar desde la más angular hasta la más tele, ¿vale? Posiciones intermedias mantiene más o menos esa ortogonalidad, quiere decir imágenes a 90 grados. Aquí ya vemos algo, pero muy ligera distorsión. Vamos pasando al tele, también muy ligera distorsión. Y pasamos al rendimiento. En el rendimiento, fijaros, tenemos que tener en cuenta que no es una óptica fija, que no es un objetivo de máxima luminosidad. 2,8 en 18 está muy bien, pero no es un 2, no es 1,4, es un 2,8. Entonces,
Igualmente, esto lo vamos a ver en tablas y luego lo vamos a ver en imágenes. El cálculo de todas estas gráficas, que sería como un MTF, hecho por nuestra parte, no por la parte de fábrica, se describe por un lado en pares de líneas por milímetro, me imagino que esto ya lo manejáis, y es muy fácil de leer. Esto sería el rendimiento en el centro, este es el rendimiento en la esquina. No hablamos de viñeteo, hablamos de nitidez-contraste. No es viñeteo, no es una pérdida por viñeteo, es una pérdida de nitidez-contraste, centro y esquina. Entonces, para la posición más angular, pues fijaros, veis que va muy alto, de hecho hasta 5,6 va realmente alto, y es una cosa que no entiendo con este equipo, pero bueno, no es una cuestión de Fujifilm, sino de muchas marcas, que es que este F22 se lo podían haber ahorrado. O sea, un F22 para una PSC tampoco va a dar una profundidad de campo mucho mayor que un F16. Y sí que por difracción, el agujerito es tan pequeñito, que cuando entra la luz se rompe y cae muchísimo el contraste y cae muchísimo la nitidez. Por lo tanto, hasta F16 es un buen objetivo en la posición angular. Si cambiamos a una posición media, la variable de centro-esquina es distinta, os lo pongo lado a lado, ¿vale? Porque se ve bastante bien. Ganamos algo en los primeros diafragmas, tened en cuenta que además estamos cerrando cada vez más diafragma, por lo tanto es más fácil conseguir cierta homogeneidad centro-esquina. Aún así, en algunos casos tenemos mucha distancia, pero solo para que lo tengáis como dato, la máxima resolución del 35 focal fija a 5,6 es muy parecida a esta, incluso casi un poquito por debajo. O sea que esto de que una focal fija es siempre mejor que un zoom, dependiendo en qué criterios, bajo qué escenas. En ese sentido, lo bueno que ha hecho este zoom es que dentro de todas sus categorías de posibles focales, el rendimiento es de media bastante alto, lo que pasa es que está mucho más separado centro-esquina que las focales fijas. Podemos despuntar más en el centro en algunas posiciones, pero si cojo los rendimientos de las focales fijas, los veremos más parejos centro y esquina. Esa es la diferencia por la que se paga. Tener en cuenta además que la distancia, lo hablaba antes con un compañero, la distancia que hay entre hacer un objetivo 2,8 y 1,4 es abismal. O sea, no tiene nada que ver los parámetros de 1,4 a 2,8. Ni siquiera tiene que ver con F2. Entonces, cuando en muchos casos tenemos mejores objetivos F4 respecto a objetivos más caros 1,4, es normal que pase eso. O sea, se paga porque un objetivo 1,4 dé bien, pero es que es muy difícil que dé bien. Entonces aquí tenemos, por hacerlo más sencillo, porque a mí me gusta siempre un poco matizar las cosas, no es una cuestión de valores absolutos. El 35, las focales fijas nos darían un rendimiento más uniforme, centro y esquina, mayor luminosidad, mayor capacidad de bokeh, bueno, pues todo lo que viene asociado a una focal fija, pero en rendimiento absoluto, centro de fotograma, no en todos los casos nos va a dar más que el zoom. El zoom en algunos casos concretos, sobre todo de esta posición, está dando mucho rendimiento. De hecho da muy bien. Y ahora sí, según vayamos cerrando el ángulo de toma, vamos a ir mermando la calidad óptica. Según vayamos yendo, por ejemplo, a la posición más tele, pues daros cuenta que ya aquí estamos casi por encima de los 60 pares de líneas, pero no llegamos a los 80, que llegamos casi con 23. Entonces es una diferencia importante. Pero ya está bien que un objetivo de 18-55 de estos rendimientos, que tampoco le pertenecen por categoría de precio. Cosas interesantes, y aquí ya vamos un poco a ver imágenes. Cosas interesantes que os tengo que contar con el 1855. Estamos ya con Lightroom, estamos ya con archivos que nos podemos meter por dentro. ¿Cómo podemos ver esto del foco manual? Hay muchas maneras. O del foco o del autofoco. Pues por un lado yo he planteado dos pruebas. Por un lado hay una prueba técnica y por otro lado, aparte de todos estos diagramas que hemos visto, hay una toma de campo que básicamente es la que confronta todo esto, ¿no? Si la parte teórica tiene algo que ver con lo que los usuarios hacen luego en la calle, ¿no? Que es algo que a nosotros como tester realmente es lo que más nos importa, el pasarnos una semana o 2 semanas probando un equipo, pero que luego llegue un fotógrafo profesional con capacidad de analizar cosas y diga, joder, es que es cierto, es que esto lo he visto en esta imagen, esta imagen, esta imagen, esta imagen. O sea, utilizar las imágenes como pretexto para poder
asentar que una óptica da mejor, peor, regular. Bien, autofoco en este punto, lo veis en esa trama, y misma relación de calidad de la XE1, aparte de cosas que ya habéis visto comparativas con otros equipos. Fijaros, yo siempre las imágenes que os pongo al 100%, ya no es que sean complicadas, es que son muy complicadas. O sea, una imagen que está absolutamente subexpuesta, que está todo el histograma y las partes de sombras con un contrastón. O sea, aquí tenemos una zona de imagen que ya casi ni pertenece al registro fotográfico, y una zona con algo de brillo y toda una transición a 2500 ISO, y yo amplío el punto de foco, y hombre, lo que pasa es que perdéis mucha información con la luz que tenéis aquí, pero es una imagen bastante lícita. Es una imagen que se puede leer bien, es una imagen muy usable. ¿Capacidad de foco en manual? Pues vamos a ir a otra imagen también curiosa. Más bonita, más menos interesante. La verdad es que no se ve prácticamente nada. Pero esto es una toma hecha a través de una luna delantera de un coche, yo como copiloto, probando lo fino o no fino que lleva esa consecución de enfoque manual, que decir, ¿cómo puedo poner esto a prueba en una toma de campo cuando yo estoy haciendo fotos para él? Hombre, pues puedo intentar enfocar a ese punto, enfocar a esa persona. Bien, ¿cómo lo puedo probar de manera muy nítida? Intenta enfocar a mano cualquier trama que tengas sobre un cristal y cualquier otra cosa que esté detrás. A ver si el parámetro de foco es tan crítico para poder separar y además que sea consecutivo. Pues por ejemplo, una textura, es que prácticamente no se ve, pero bueno, a enfoque manual, las gotas de agua que están en la cara posterior del cristal o los rayajos que están en la cara del cristal. Eso es una manera, por ejemplo, de probar un foco muy fino en manual. Es decir, bueno, si yo puedo enfocar aquí, es bastante fácil que enfoque cualquier otra cosa. Yo os pido, por favor, que estas imágenes que aquí estamos viendo, pues un poco con una pérdida de contraste importante, me pasa prácticamente en todas las formaciones, gente que está en primera fila, que dé fe de ello, la imagen está a foco absoluto. Es decir, que es que puedo ver los pequeños rayajos de ese cristal y lo hago además de manera muy consecutiva. O sea, yo estoy, que es lo que creo que, por favor, me interesa que cojáis el equipo. Yo estoy enfocando, hago la ampliación y este movimiento tiene una secuencia muy precisa. Cosa que con un equipo reflex va a ser un poquito más complicado, sobre todo por la capacidad de ampliar 10 core, que no en todos los equipos reflex lo vamos a tener, prácticamente casi ninguno, y sobre todo visor electrónico de más de 300 puntos por pulgada de densidad. O sea, cuando yo amplío, estoy ampliando en una pantallita que es enana, bajo 300 puntos por pulgada, un poquito más incluso. Entonces, claro, es que yo puedo leer un texto fino que esté en la distancia y enfocar ahí, y no enfocar otro punto. Eso es una mejora exponencial respecto a lo que se podía hacer con los equipos anteriores. Cosas interesantes. Seguimos un poco con la parte... Todo eso dice que es médico del objetivo. A ver, como todo en digital, sobre todo en digital, es una suma de variables. Entonces te digo, con las ópticas fijas, X por 1, salió hace, pues creo que son 3 meses más o menos, un firmware nuevo que es el 2.0. A partir de ese firmware hay una mejora en la velocidad de la F, sobre todo con la óptica macro, sobre todo óptica macro a distancias cortas. Tener en cuenta que el macro es el que viaja más, o sea, el que la lente recorre más distancias. Bien, es una mejora. Ahora, si nos metemos en mejoras hardware, en mejoras físicas, la velocidad de AF que tiene el zoom no la tienen las ópticas fijas. ¿Por qué? Porque aparte de esta serie de nuevos algoritmos que hacen que el enfoque por contraste sea más fino, que está de base, lo que tienes sobre todo es 2 motores lineales. No tienes uno, tienes 2. 2 motores que hacen que, lo primero, muevan un grupo de lentes más pequeño, que está ubicado en la parte trasera, y que sea muy fino y muy silencioso. Lo que he notado es que esto, en la X1,
exactamente igual, pero tienes que actualizar la X por 1. O sea, existe dos firmware que afectan a compatibilidad y AF. 2.0 ópticas fijas, 2.1 óptica 1855 para X Pro 1, óptica 1855 para XE1. ¿Bien? Vale. Entonces, hablamos de nitidez y bueno, lo que serían las pautas de rendimiento. Fijaros, estamos casi en el tele, para que contrastéis esto de las tablas con imágenes reales. Aquí el objetivo no está dando todo su poder óptico, o sea, hay desarrollos focal que darían un poquito más, pero incluso a F4, incluso en un foco selectivo, vamos a quitar, pues nos da una buena imagen. O sea, es una imagen que se puede usar, es una imagen que está nítida. Si vamos a otros parámetros, pues por ejemplo, yo siempre os voy a poner metadatos. Hemos visto que la posición angular a 5,6 da una muy buena nitidez. Tenemos una imagen hecha a 18, 5,6, buscando ese máximo rendimiento, ¿vale? Y encima una pauta que no es cualquier pauta, quiere decir que es un sensor que se supone que no tiene filtro de paso bajo. Esto es una tortura para el moiré, de hecho el proyector está haciendo moiré ahora mismo. Eso no es de la toma, o sea, cuando yo me acerco puedo ver una nitidez bastante importante. O sea, el desarrollo en focales va más hacia los primeros pasos de focal que hacia el final, y tengo muchísima nitidez. Fijaros, texturas, la pena es la pérdida de contraste, que no nos hace, bueno, pues no nos hace justicia con la calidad de imagen final. Pero bueno, luego quien tenga curiosidad, pues que se acerque. Igualmente, pues, fijaros, incluso en el hot, bueno, este es el archivo RAW, pero sin, vamos a ponerlo en revelar para que veáis que es un archivo sin procesar. ¿Vale? Yo le doy aquí todas las veces del mundo, es un archivo sin edición alguna. Incluso en parámetros de latitud, o sea, en parámetros de gama tonal, en pasos de diafragma, que ya no es solo una cuestión del sensor, sino qué matiz de contraste me aporta el objetivo en relación a la escena que tengo delante. Sabéis, para los que tenéis un sistema con distintos objetivos, que aunque sean focales parecidas, yo meto un objetivo, meto otro, y de repente la escena cambia el contraste. Hay un matiz que pertenece al objetivo. Entonces, si además eso también es medible, y si además eso también forma una variable en tecnología digital, pues el zoom respecto a situaciones de alto contraste bajo ese sensor concreto y ese procesador da una gama bastante amplia. Situaciones, os digo siempre, complejas, situaciones que esto siendo un rollo podría recuperar perfectamente, pero está sin editar. Aquí hay detalle, y todavía en las zonas de sombra igualmente tenemos un problema importante con el proyector, porque aquí es que hay una diferencia abismal, ¿eh? Retina y catalán. Sí, es que no tiene nada que ver. O sea, aquí prácticamente no se ve mucho, pero bueno, hay información. De hecho, yo podría leer pues toda la parte de textura, grafitis y demás. Es otro de los matices importantes. No solo se lucha porque el equipo dé poco ruido electrónico, sino se lucha porque al margen de que dé más o menos ruido, esa categoría de latitud no me haga un cuello de botella según voy subiendo, como hacen todos los equipos. Para que yo tenga esto a nivel de pasos de diafragma visibles, y según vaya subiendo en ISOs no se me recorte o no se me recorte mucho. Bueno, pues esta cámara, tanto XE1, X Pro 1, tienen esta habilidad. Igualmente, pues, lo que os decía, focos selectivos AF, con capacidad de hacer focos muy críticos, y es bastante rápido, engancha muy bien. Estamos, por ejemplo, ahora en 35,6. Archivos RAW, situación también de mucho contraste. Archivos en posición angular AF11, y yo recorro la imagen, e igualmente es una imagen que tiene textura en las zonas altas, en las zonas bajas, que ha enganchado bien el autofoco, que no se ha confundido con otras zonas, porque es una situación difícil, y me da un rendimiento bastante interesante.
Algo que quiero que veáis, y es algo que a mí me ha gustado mucho probar, el estabilizador. El estabilizador, estamos partiendo de una óptica que en ese conjunto de lentes no está moviendo una sola lente, sino que tiene un grupo entero que se mueve, ¿vale? Hay dos diferencias básicas respecto a otras ópticas que tanto puedan ser USM, o sea, de enfoque ultrasónico, como que puedan tener estabilizador, llámese como se llame, porque además esto de las marcas parece ser que han hecho un concurso para que cada marca llame cosa diferente a lo mismo. O sea, estamos con Canon y estamos con IS, estamos con Panasonic o IS. Ahí va muy parecido con Fujifilm, pero estamos con Sigma y se llama de otra manera, con Tamron se llama de otra manera. Y todo es categorías de estabilización óptica a través de un sistema que se parece mucho al concepto de Steadicam. Yo me estoy moviendo así y hay algo que se está moviendo al contrario para estabilizar los rayos de luz. Puede estar más o menos pulido, puede ser más o mejor operativo, pero en definitiva normalmente se suele mover una lente. En este caso, como en las gamas altas, se mueve un conjunto de lentes. Tenemos un grupo que se mueve. Cuando probamos este tipo de cosas, hay maneras y maneras de hacerlo. Te puedo hacer una toma a pulso y decir, bueno, pues es que esto, yo creo que va a garantizar 3 pasos, 4 pasos. Vale, desde nuestro criterio, como tester de equipos, lo que hacemos es poner los equipos siempre en posiciones límite. Vamos a intentar, eso que veis son ampliaciones del 100% de la imagen, vamos a intentar hacer una pauta que lo primero esté homologada de alguna manera. Esto pertenece a una tabla mucho mayor, eso es una foto a una tabla mucho mayor, en el cual ya está parametrizado a qué corresponde cada mira, cada rayita en cuanto a resolución, y sobre todo estamos en imágenes que necesitan mucha nitidez para describirse bien. Cuando cogemos, por ejemplo, la toma de referencia, os explico un poco cómo se ha hecho toda la comparativa. Probamos la imagen 1600, obviamente si estamos hablando de un estabilizador, la posición más tele, porque es donde se la está jugando, o sea, donde realmente tiene que ir bien, y estamos en un diafragma medio 4,5. Su obturación natural bajo esta equivalencia sería en torno a un 80avo, más o menos, en torno a un 80avo, más o menos. En ese sentido, esta sería la toma de control. O sea, sobre esto comparamos. Esta es la toma con trípode. ¿Bien? Para que sigamos un poco todo, estas 5 tomas, las que están marcadas con el descriptor rojo, son tomas a pasos inferiores. O sea, digamos que esta sería la toma a pulso sin estabilizador, si bueno, lo podemos ver directamente, a un 80avo, y aquí por pasos enteros de obturación vamos bajando, sin estabilizador, 2 fotógrafos distintos, cogemos la mejor de las tomas de los 2 fotógrafos distintos. ¿Por qué? Porque aquí, por mucho que queramos probar, hay una variable humana tremenda. O sea, no hago yo las mismas fotos que otra persona por el pulso, por la experiencia, por lo que sea. Entonces, a nivel estadístico, dentro de lo que se puede manejar en el tiempo que hemos tenido, oye, mínimo dos manos distintas, vamos a coger las mejores tomas de cada serie, las mejores tomas sin estabilizar, las mejores tomas con estabilizar. Las comparamos lado a lado porque yo creo que es lo más útil. Vamos a poner en un lado, decíamos toma de control, y ahora vamos a comparar, como veis abajo, no sé si lo veis todos, aquí, vemos un poco toda la descripción. Primera, toma de control a la izquierda, trípode, toma a pulso bajo la misma obturación, aquí no tendría que haber problemas, en principio, OIS, estabilizador off, apagado. Vamos moviéndonos a otras obturaciones. Aquí de momento no hay problema. Fijaros, para que veáis metadatos, ¿vale? Estamos ya 2 pasos por debajo, estamos a un 25avo. Yo siempre os voy a poner metadatos visibles para que podáis analizar un poco las imágenes.
obviamente aquí ya la imagen ya no sería válida, o sea, ya no tenemos una información útil. Si seguimos en esa pauta, fijaros, variable de fotógrafo. Por eso os lo quería traer también aquí, porque muchas personas dicen, no puede ser, que es que esta salga más movida que la otra. No, no, es que el fotógrafo en este eje es crítico, o sea, no es lo mismo como dispara una persona que está... Y ya, pues variables, por ejemplo, un décimo sin estabilizador, que no nos va bien. O sea, realmente ya la imagen está muy trepidada. Y esta es la focal, bueno, Es más larga, claro. 55 equivalente a un 80. 83. 83 realmente. 83. Vale, ¿hasta dónde hemos llegado a esto? Pues 5 pasos, hasta un sexto. Bien, vamos a empezar a ver las estabilizadas. Voy a intentar dejar activo lo de abajo para que veáis un poco, bueno, para ser más transparentes, ¿no? A mí me interesa mucho que sea muy claro. Estabilizado a un 80, bien. Curiosamente, la siguiente, a un 50, está incluso un poquito más cortante. Fijaros que empieza a funcionar bastante bien el estabilizador a un 50. Toma a un 30 a pulso, estabilizada. Está realmente bien, o sea, quiere decir que es que esto, si queréis luego os enseño desde dónde parte, o sea, esto es el 100% de la imagen. El archivo, la tabla es enorme, la tabla es otra tabla de 1 metro por 1 metro y pico, o sea, esto es realmente pequeño, o sea, es el punto central donde aquí se miden las resoluciones por pares de milímetro también. Entonces es una tabla que está pensada para medir nitidez. Fijaros, un 18avo todavía aguanta bien. Un décimo, aquí ya empezamos siendo muy exigentes, empezamos a notar una ligera trepidación. O sea, ya no leemos igual esto que esto, pero se puede leer. Aquí tenemos que diferenciar lo que aquí estamos viendo muy crítico y lo que en la realidad una imagen representaría. Esta ligerísima trepidación afectaría la legibilidad de una imagen, afectaría su nitidez. Yo creo que bajo el ojo de un 90% no. Habría que estar muy centrado en el punto de foco que fuera muy crítico para decir, esta toma está un poquito trepidada. O sea, esto todavía entraría a ser algo útil. ¿Y hasta dónde llevamos la estabilización? Al máximo, o sea, quiere decir, hasta donde lo hemos probado, esos 5 pasos. Fijaros, un séptimo, aquí sí hay una trepidación visible, pero igualmente, si fuéramos muy críticos, dependiendo a qué fuera esta imagen, a dónde fuera, si va a ir a un periódico, si la vamos a realizar bajo una proyección, si va a ser ampliable a... Bien, aguantaría ciertas cosas todavía, o sea, esta imagen todavía se puede usar. Vamos a contar los pasos. Decíamos que tanto esta como esta sería a un 80avo la toma normal, tanto estabilizador desactivado, estabilizador activado. Un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5, dependiendo un poco bajo qué criterio. Pues ya está bien, porque normalmente cuando una marca dice estabilizador 5 pasos, luego en la práctica nos quedamos en 3,5. En la práctica. Quiero decir, en la práctica en este test. No en una toma de campo en la que, bueno, es que como hay tantas cosas, pues vemos que a lo mejor está nítido cuando realmente está un pelín trepidado. Esta es una prueba que yo creo que es bastante exigente a nivel de dónde o dónde no tenemos cierta agitación en la imagen. E incluso, ya os digo, incluso en la peor de las condiciones, toma de control, trípode, estabilizador, perdona, vamos a poner la que pertenece, dame un segundo, ahí, y os pongo los metadatos otra vez. Es que fijaros que es un séptimo, un séptimo a pulso con el estabilizador bajo una focal equivalente de un 83.
Pues sí, está ligeramente movido, pero es que si comparamos esto, vamos a poner otra cosa. Vamos a poner la que sería estabilizador off. Bajo los mismos tiempos, quito estabilizador, pongo estabilizador. Pues, focales más no, porque es más sencillo. Es decir, lo más crítico... ¿Hasta dónde aguanta? Hombre, pues... Bueno, pero quiero decir, yo te explico. Sí, a ver, quiero decir, estamos hablando de... Vale. Las focales fijas... Sí, no son estabilizadas. Entonces, el zoom tiene distintas posiciones. Me pregunta vuestro compañero que si no he hecho esta prueba bajo, por ejemplo, pues las focales 18, 23, 35 y demás. Bien. El criterio a la hora de analizar el estabilizador es ir a lo más complicado, es decir, la más larga. ¿Que se puede hacer con las otras? Sí, a ver, también es una cuestión de poder ofrecer datos que sean contrastados en el tiempo en el que teníamos. Entonces, en ese sentido, se puede hacer muchas más cosas. Ahora, lo más visible, tanto para vosotros como para mí como tester, es si es todavía una 55, entiendo que cualquier cosa que sea inferior va a ser más fácil de resolver. Se puede hacer, obviamente se puede hacer. No la tengo. O sea, que te digo, la prueba que tengo de estabilización es hecha a 55. Igual que cuando esto es mucho más crítico y vamos a teles más largos, nos vamos siempre a la posición más larga. A lo mejor alguna intermedia sí es muy larga, pero casi siempre la más larga. ¿Por qué? Porque ahí es donde ves si es fino o no. O sea, también hay dos parámetros, lo conocéis de sobra. Yo puedo activarlo para que en el visor sea operativo o puedo activarlo para que solo se active cuando hago la foto. Quiere decir, yo puedo ver la estabilización desde el visor, ¿bien? O puedo prescindir de eso y cuando hago la toma es cuando se ejecuta el movimiento de lentes y se le hace en la fotografía. Lo activáis desde el menú y es, vamos, tan sencillo como que cuando tengáis encendido, si acercáis el oído al objetivo, hay algo que se está moviendo. Hay una lente que por cada movimiento, un grupo de lentes en este caso, por cada movimiento está contraponiendo un movimiento contrario. Entonces, ahí es donde está la versatilidad de este objetivo, que yo pienso que realmente es interesante. ¿Mejor o peor que las focales fijas? Pues como toda la vida esto es una cuestión más de los fotógrafos, no tanto del equipo. Son distintas. Ahora que desde mi juicio han pegado un avance exponencial con este objetivo zoom bajo esta cámara, pues también. A partir de ahora, o sea, de lo que sea lo que quedaría de formación, por un lado, dudas, quejas, reclamaciones, que me interesa que saquemos adelante dudas. Yo voy a dejar los equipos para que los podáis tocar y yo os pido por favor que hagáis dos cosas con la XE1, que por un lado se lo pongáis complicado, o sea que intentéis enfocar en una distancia corta y de repente a infinito, que cambiéis focales, probéis un poco el AF y que hagáis un foco manual. Vais a ver, sobre todo usuarios que ya conocéis el sistema, que habéis tenido una X100 o que habéis tenido una X Pro 1, vais a ver lo fino que da y lo bien que se ve con este visor OLED de 2,36 millones. ¿Alguna duda? ¿Algo que podamos aclarar? Sí. Sobre el adaptador que has dicho, sí. Trae un firmware el adaptador para poder compensar todas las aberraciones de los objetivos externos, ¿no? Sí. De Leica y todo eso. Eso también será actualizable, ¿no? Hay dos cosas, mira, es muy buena pregunta. Os repito un poco por si no habéis escuchado al fondo. Me dice vuestro compañero que si el adaptador de Fujifilm para Leica M, o montura M porque no solo es Leica, trae consigo incorporado un firmware y si ese firmware va a ser actualizable en un futuro. Yo te comento, aparte de que tienes que instalar ya un firmware para poderlo montar bien, quiere decir que una cosa es que encaje y otra cosa es que lo entienda, que la cámara sepa que tiene algo ahí. Entonces, cuando tú ya tienes ese firmware, lo normal es que esa lista de objetivos compatibles, a tenor que vaya evolucionando el recorrido de Leica M, o Islander montura M, o cualquier cosa que vaya con esa montura, se pueda incorporar, porque es electrónica, o sea, se puede incorporar. Ahora, que se haga en todos los casos, yo creo que solo se hará en los casos que sea oportuno. Te explico lo de oportuno. Cuando tú adaptas una óptica, entre comillas, antigua, a un sistema digital, puedes arreglar ciertas cosas, o sea, customizándolas, y hay otras que ya no.
Entonces tú puedes, por ejemplo, arreglar un viñeteo, si no es muy severo, sin que afecte demasiado a las esquinas de la imagen en su detrimento. O sea, sin que, por ejemplo, si estás disparando a 1600, si el viñeteo es casi de 2 puntos, por hacértelo un poco en la práctica, si yo arreglo eso digitalmente y estoy disparando a un ISO muy alto, las esquinas tendrán más ruido que el centro de la imagen. ¿Bien? Porque es un viaje de luminosidad muy grande. Ahora, si estamos hablando de customizados de un décimo, un tercio o un cuarto de diafragma, no lo vas a notar. O sea, se va a optimizar, a mi juicio, y creo que será así, cualquier cosa que a nivel óptico sea buena y que se pueda elaborar para mejorarlo. O sea, cualquier Summicron, Summilux, desde luego, porque es la categoría. Los Waylander, pues no los coge todos, por ejemplo. Hay algunos que sí y otros que no. ¿Qué puedes hacer en ese caso? Que es muy interesante y va en relación a complementar un poco la respuesta. Pues ya no solo dependes de esa base, sino que tú puedes trastear dentro de lo que es el firmware del adaptador y decir, quiero que me corrija esto, esto y esto, y quiero que le haga en esta intensidad, en esta intensidad y en esta intensidad. Y una vez que tú, bajo tu juicio, no es fácil tampoco, pero hombre, ahí estamos los fotógrafos para un poco establecer criterio. Tienes ya customizado tu objetivo en cuanto a qué taras tienes, a qué tipo de problemáticas tiene de viñeteo, aberración geométrica y distorsión, o aberración geométrica y, mejor dicho, viñeteo. Tú puedes, sí, exactamente, tú puedes, dentro de lo que es la memoria de ese aparato, meter por decir, una reseña de tu óptica 35F2, la que sea, parametrizando su distorsión geométrica, negativa o positiva, su viñeteo, dándole más o menos intensidad a las esquinas a nivel de luz, e incluso su aberración cromática. Eso es muy interesante porque en la producción, aún siendo el mismo objetivo, muchas veces hay variaciones. Eso es una muy buena apunte. O sea, quiere decir que lo que dice vuestro compañero es que podemos tener, no sé, miles de objetivos de una misma serie, imaginaros 1000 unidades 35F2, y os garantizo que casi las 1000 darán un rendimiento ligeramente diferente. Ahí están los controles de calidad. Sabéis que hay unas tolerancias. En principio, hay unas tolerancias que se miden en unos márgenes. 5, 10%, lo que sea. Ahí es donde realmente pagáis. Ya no solo porque el objetivo sea muy bueno, sino decir, oye, es que esta marca impone un criterio de calidad de un 1% de error entre uno y otro. 1% no me va a saltar en la vida. Ahora, un 10%, y en algunas marcas que tienen mucho nombre, comprarte un objetivo de 1.500 euros y comprarte el mismo 1.500 euros, y tú los mides y ni el centrado de las lentes es igual, ni la nitidez es igual, ni el contraste es igual. Sí, puedes customizar eso. Sí, sí. Ya lo había hecho Rico con el módulo A12, que monta también Leica M, y bueno, lo bueno es tener una estructura un poquito más actual, un sensor más actual, una respuesta también de producto un poquito más actual. ¿Alguna consulta más? Sí, por ejemplo, en el caso de objetivos Nikon, sí. ¿el adaptador también funcionaría? A ver, yo no lo he probado todavía, es también muy buena pregunta. Te comento, con Nikon, el problema que tendrías de base, te lo digo un poco haciendo entelequia, porque yo lo que no he probado no te suelo tampoco dar un argumento muy firme, porque prefiero tocarlo. Bajo lo que te puedo decir ahora, es que por un lado sabes que tienes la serie G, en el sentido de que puedas tener visible o no el diafragma, el aro de control de diafragmas, y eso va a ser crítico a la hora de adaptarlo. ¿Por qué? Porque una cosa es que encaje, que tires en prioridad y vaya, y otra cosa es que te limite a utilizarlo siempre al diafragma de máxima apertura, porque como en algunos casos ya por impulsos electrónicos no podrás cerrar diafragma. No te va a dejar cerrar ni a 5,6, ni a 8, ni a nada, porque si no tienes un iris físico donde poder manipularlo, bien. Y en el caso de que lo tengas, en el caso de que lo tengas, ahí en Nikon vuelve a haber otra variable que pasaba ya con un montón de cámaras. Hay una serie que son los AIS que sí que van, porque la posición es mecánica dura, o sea, quiere decir que es que tú pones 2,8, pones 4 y hay unas laminillas que se bloquean y conforman un iris. Cuando se empieza a meter la electrónica de por medio, y cuando empieza toda la serie F50, 70, 80 y demás, hablamos de fotoquímico AF, aunque yo tenga esa línea física para cambiar de diafragma, lo que suele ocurrir que, como se manejaban por el dial superior, tenéis que cerrar al eje más
al F más alto, quiere decir F22, F32, y entonces la cámara entiende que le vas a mandar información. Cuando eso lo montas en una marca que no es Nikon, bajo un adaptador que no tiene los contactos electrónicos, te dice, mire señor, yo esto no sé qué me está poniendo aquí delante, y te suele dar un error. ¿Bien? Habría que probarlo. O sea, esto es ya método empírico, eso sería coger las ópticas que tengas XXX y montarlas y ver cómo van. En principio, las que sean más mecánicas, o sea, las que realmente tengas engranajes y cuestiones físicas de por medio, incluso con un adaptador aire-aire sin ningún tipo de customizado deberían de ir. ¿Por qué? Porque en distancia lo puedes suplir con un adaptador de enfocaría infinito y a nivel de imagen final no depende de una comunicación por contactos. Entonces yo entiendo que eso debería de funcionar. Yo he adaptado muchas cosas, no tanto en la serie X porque todavía no he tenido tiempo, pero sí en otras cámaras digitales. Y es que te puedo comentar de cosas de pues, cámaras de rosca M39, ópticas exactas, esas cosas realmente mucho más difíciles, tanto de encontrar como de adaptar. He adaptado de casi todo, incluso en el caso que te comentaba que sería un problema, imagínate, a nivel electrónico, que no pudiese cerrar a ese diafragma, hay una serie de adaptadores, ya no hablamos de Fujifilm, sino de externos, que lo que incorporan es un iris. Es decir, que en la estructura de su módulo de adaptador tienes dentro un iris que normalmente además suele ser de muchas palas, de 10 palas o 11 palas, es muy circular. Entonces, por ejemplo, si alguien está adaptando óptica de las Contax G2, sabéis, nos ponemos un poco en situación telemétricas, autofoco, que yo no podría cambiar el diafragma desde el aro de la óptica, sino que era una cámara de perfil un poco extraño, compacto, AF, muy buenas ópticas. Hay adaptadores que lo que hacen es incluir ese diafragma físico para que yo pueda disparar a otra cosa que no sea su máxima apertura. O sea, el cacharreo hay todo lo que quieras y más. Ahora, tienes que probarlo. Y en ese sentido, pues ya te digo, yo no he tenido la oportunidad de momento de montar Nikon o Canon en XF, la montura XF, para ver cómo va. Pero entiendo que por mi experiencia, cualquier cosa que sea mecánica, puramente mecánica, no te deberá dar mucho problema. Ahora, otra cosa es cómo vaya, porque me alargo un poco la respuesta, pero creo que la voy complementando. Porque no es igual un objetivo que haya ido bien sobre un soporte fílmico, película, que un objetivo que va a tener una exigencia visual mucho más grande, en digital, que puedo analizar muchas más cosas, o sea, va a ser un poco más crítico, y sobre todo, si ese objetivo que iba bien en película no está bien recubierto a nivel de reflejos internos, resulta que cuando choca contra el sensor, la luz vuelve al esquema óptico. O sea, empieza a chocar por dentro y te cae el contraste un montón. Objetivos de serie, por ejemplo, OM o Olympus, buenísimos en analógico, en 90 macro, cosas que son auténticas joyas. En digital van bien bajo ciertos diafragmas, pero a máximas aperturas son unos reflejos internos tremendos. Porque la luz se vuelve loca por dentro, porque pasas de un plano focal que es, por así decirlo, selimate, a un espejo. Entonces, es distinto. Siento haberte hecho una respuesta un poco tan larga, pero que al final son todos variables. ¿Alguna cuestión más? Dime. El sensor que lleva tanto la X1 como la X1, viendo así las pruebas que hacéis y tal, ¿qué crees que recupera más, luces o sombras? Es una muy buena pregunta, porque eso iría en relación con el ISO nominal y no nominal. Te explico. Llevamos 2 años de la auténtica locura en cuanto a evolución tecnológica, y se dice que ciertos sensores no tienen ISO. Es un poco complicado de explicar, pero yo os pongo un poco en antecedentes. Hay ciertos sensores que igualmente te pasa con Fuji, te pasa con Sony también, los mejores sensores de Sony, que aunque te marque un ISO nominal, que se supone que es un ISO pautado en una sensibilidad establecida, bien, no es una amplificación, si tú lo abres con otro revelador, que no sea el comercial, de repente ves que la exposición varía, que está a lo mejor muy subexpuesto. Yo lo que pienso es que trabajan bajo una sensibilidad más baja y luego hay una amplificación que está muy bien hecha. Y en ese sentido, creo que recupera mucho de las sombras, porque recupera mucho de las sombras, también de las altas, pero va a depender en qué umbral estés respecto a la real. Me explico. Si tú estás en una toma 3200 ISO en cámara, puede ser que si tú lo abres bajo un revelador no comercial,
estoy viendo una imagen que tiene una subexposición de 2 puntos, como si fuera un 800 o un 1600 si fuera un punto. Entonces, en ese sentido, si estás muy arriba, lo más normal es que si la amplificación es buena, las sombras vayan bien y las luces estén ya casi que no tienen mucho margen. Por contra, si estás más en la base, el canal está más nutrido en las altas luces y tú puedes recuperar más de las altas que de las bajas. Es una respuesta un poquito complicada, no sé si lo he dicho bien, o sea, si realmente os lo he explicado bien, pero en definitiva que todo esto de viso en las cámaras digitales, bueno, es otra variable que está por medir bien. O sea, igual que sabéis que si yo mido distintas cámaras al mismo ISO, no me suele dar la misma exposición, porque hay una normativa, un protocolo ISO que me marca una sensibilidad para las cámaras digitales, pero no en todos los casos se cumple al 100%. Entonces, a mí lo que me importa de esto es, en definitiva, qué imagen obtengo. Y aunque haya una amplificación, y yo pienso que es así en toda la serie X, lo interesante es que el trabajo, y creo que es un trabajo importante, se desarrolla mucho en la base del sensor, sí, es cierto, pero muchísimo la del procesado. Entonces, puedes tener imágenes que en su base, imaginemos si tuviésemos la capacidad de ver ese archivo original, abstracto, tengan ruido, pero el procesador es tan bueno que sabe quitar todo el ruido cromático y dejarme un ruido en luminancia muy leve. Entonces yo creo que no es tanto del sensor, sino de el procesado interno en cámara o lo que le da Lightroom, Aperture y demás. Fijaros, es bastante fuerte esto en el sentido de cómo cambia la filosofía con el tiempo. O sea, antes hacíamos una inversión para un producto y el I+D de esa marca se destinaba mucho a la parte de óptica, a la parte de sensores. Ahora también, pero hablando con ingenieros de todas las marcas, esto es casi un acuerdo entre todas, la aportación de calidad en un umbral muy alto, y es un I+D potente, es procesado. Pues tenemos que tener en cuenta que estamos con cámaras digitales, la electrónica está ahí y es la que nos manda en muchos casos. No sabría decirte si en todos los casos recupera más de las altas, de las bajas, yo creo que depende del extremo donde estés. En la base recupera más de las altas, en mi opinión. Cuando subes más ISO, puedes incluso amplificar un poquito más las sombras, sin tener mucho ruido destructor cromático. ¿Alguna consulta más? No has dicho nada de vídeo, pero sobre todo... No, os explico. ¿Por qué no he dicho nada de vídeo? ¿Es una cámara que se puede utilizar en vídeo o no tengo una ergonomía de vídeo? Bien. Es una cámara que incorpora ya una toma de micro externo que no tenía la X Pro 1. Puedo hacer vídeo con él. No obstante, esto cambiaría un poco con el zoom, porque él tiene un motor lineal y es muy silencioso. Entonces el recorrido vídeo, intuyo, no he hecho esa prueba todavía, que irá mejor. Con las focales fijas tienes cierto salto en el AF cuando haces vídeo. Hay como una especie de trepidación en el foco en el cual pues, te marca un punto, de repente te marca otro, vuelves. No lo veo tanto para un uso videográfico. ¿Se puede hacer? La 5D Mark II no era un equipo para vídeo y todo el mundo la usa para vídeo. Entonces, sí se puede hacer bloqueando foco manual, que no es por nada, pero todo el mundo en vídeo profesional utiliza foco manual. Esto de la F silencioso es como una cosa que se inventa marketing, y te iría más o menos bien. Ahora, la codificación y el bitrate no están bajo las exigencias de vídeo profesional. O sea, H264, es una convención para las cámaras digitales actuales, está muy comprimido, y sobre todo el bitrate, o sea, la tasa de información por donde viaja ese vídeo, es también muy comprimido. Lo puedes hacer, pero no es la orientación del equipo. Dime. ¿Está prevista una X200 o algo parecido? Pues ojalá te pudiera contestar a eso, porque yo tengo muchas ganas de saberlo también. No tengo ni idea. A ver, yo imagino que las categorías seguirán, pero no te puedo decir por dónde irán, porque ojalá lo supiera, de verdad que sí. Pero los objetivos que vienen parecen interesantes. Sí, los objetivos que vienen, lo que comenta vuestro compañero, por un lado incorporan en muchos de ellos motor lineal. Está por ahí por fin el 23 F2, o sea el 35 F2 que se venía pidiendo desde el inicio del sistema X Pro 1, y bueno, hay también una serie de objetivos en zoom que tienen muy buena pinta. Entonces sí, es lo que os voy a contar, es un sistema, tanto a nivel de cuerpos, o sea dispositivos, hay muchas opciones, como a nivel de ópticas bajo distintos rendimientos, distintos usuarios. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues os doy las gracias por escucharme y os dejo los equipos por aquí para quien quiera pensar. Mira el sol de la